Bueno, pues quiero agradecer a todos los asistentes por estar en esta plática titulada Avances en la investigación en cómputo cuántico inteligente en CITEDI. Vamos a comenzar con ella. El objetivo es lo divide en tres partes para su mejor entendimiento, pero la idea es presentar un panorama general del cómputo cuántico y de los proyectos realizados en CITEDI, y también los actuales en esta área. Para ello, hemos dividido la plática en cuatro puntos principales. En el primer punto, y es en el que voy a dedicar una gran parte del tiempo, es la presentación del panorama internacional en estas tecnologías. Considero que esto es de suma importancia porque permite a los estudiantes, ¿verdad? Ubicarse en un futuro, ¿verdad? Como profesionistas en las fuentes de trabajo, también a las instituciones y a nuestro país, ver hacia dónde van las tecnologías, hacia dónde están apostando las grandes potencias y ver qué nos está haciendo falta, ¿verdad? Como país y como instituciones. Posteriormente les voy a explicar qué es la computación cuántica, así a grosso modo, los avances que nosotros hemos realizado y cómo nos vemos en un contexto internacional. Y por último, pues vamos a unos comentarios, ¿verdad? Finales. Comencemos con el punto 1. Doctor, ¿nos va a compartir su pantalla? ¿Está compartida? No sé si alguien más la está visualizando porque no la No se puedo. ve. Negativo, no se ve. Es que probablemente tienes dos pantallas. Ahí ya la estamos viendo. Perdimos su audio de nuevo, doctor. Como les comenté, Está fallando tu micrófono. pues, ahora, ¿sí? Bueno, aquí pueden leer el objetivo, ¿verdad? La idea es presentar un panorama general del cómputo cuántico y de los proyectos que hemos realizado en CITEDI. Les comenté que también en la plática se divide en cuatro puntos principales. En el primero vamos a presentar un panorama internacional general de las tecnologías cuánticas. Les comentaba que esto es bastante importante, ¿verdad? Porque nos permite visualizar tanto como país, instituciones y como individuos, ¿verdad? Hacia dónde se están dirigiendo las grandes potencias y hacia dónde va la tecnología y también los futuros empleos. Posteriormente les platicaré qué es la computación cuántica y en el punto 3, qué avances de la investigación tenemos y cómo nos vemos en CITEDI en el contexto internacional. Y por último, los comentarios finales. Vamos a comenzar con el punto 1. Bueno, hasta donde se sabe, ¿verdad? China es la primera potencia mundial en investigación y desarrollo en tecnologías cuánticas. En el 2017 aprobaron un presupuesto 10 veces mayor que sus competidores, que son más cercanos, que son la Comunidad Europea y los Estados Unidos, para apoyar un laboratorio que cubre 37 hectáreas. Este laboratorio fue planeado a 2 años, el cual ya lo construyeron. Posteriormente, también en el 2016 se están liderando en las telecomunicaciones terrestres y espaciales. En el 2016 lanzaron un satélite conocido como MISIUS, que es parte del programa QES. Este programa es un experimento cuántico a nivel escala espacial. Y en el 2017 realizan la primera videollamada internacional cuánticamente encriptada entre la Academia de Ciencias Chinas y Austria. En ese mismo año realizan una comunicación terrestre desde 119 kilómetros, también cuántica encriptada, entre el Laboratorio Espacial Tiangong y la Estación Terrestre de Nanshan. En el 2020 aprobaron un programa de lanzamiento de 10 satélites para la red intercontinental de Europa y Asia, y actualmente tienen la mayor red cuántica terrestre con fibra óptica, cubriendo un total de 2,000 kilómetros. En el 2021 anunciaron que tienen
computador cuántico más potente, ¿verdad? De 66 qubits, que incluso es más potente que el de Google, que tiene 54 qubits. Con respecto a la Unión Europea, en el 2016 se juntaron 3.400 representantes de la Academia de Industria de prácticamente toda la Unión Europea para analizar todo lo referente a las tecnologías cuánticas y redactaron un documento al que le llamaron Quantum Manifesto. En este documento se pueden destacar 6 puntos importantes. En lo sucesivo, marqué con rojo todo lo que considero que nos interesa pues a nuestra nación, ¿verdad? México, ¿verdad? Y a las instituciones, ¿verdad? Y para ver en qué están trabajando ellos y qué también no estamos haciendo nosotros o que sí estamos haciendo, ¿no? Entonces, en este documento dijeron que era importante apoyar el desarrollo de actividades científicas relacionadas con las tecnologías cuánticas, crear un ecosistema favorable de innovación y negocios, facilitar la colaboración académica y de investigación, crear una nueva generación de profesionales europeos. Esta yo creo que es muy importante. Coordinar inversiones públicas, involucrar regiones miembros de la Unión Europea sin programas fuertes en investigación y desarrollo. Como resultado de ese manifiesto, crearon el tercer programa Flagship. Este programa Flagship es una de las misiones de la NASA para explorar el sistema solar. Es muy similar al New Frontiers y al Discovery. Entonces, en el 2018, este programa lo inauguran con 1.15 billones de dólares a gastarse en 10 años. Y también tienen otras iniciativas también referente a la tecnología cuántica que se llaman Space Quest y Eutolar Quantum. En Estados Unidos, todo comienza con la visión del ex subdirector del Subcomité de Tecnología de la Información, William Hart, que mencionó que aquel que consiga el primer computador cuántico robusto será capaz de anular toda la criptografía de los demás. Pues fue una preocupación para el gobierno de los Estados Unidos, ya que pues habían estado perdiendo información valiosa, ¿verdad? Confidencial, así al igual que otros países, porque hay países que están haciendo acopio de esta información con la esperanza de desencriptarla y de enterarse de los secretos de los demás, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, entre el 2018 y 2021, se pusieron a trabajar y redactaron un documento que se llama National Quantum Initiative Act, que fue aprobado en el 2021 precisamente por el Senado y lo firmó como en el 2019, creo más o menos, el presidente Donald Trump. Y para este proyecto aprobaron 1.3 billones de dólares para financiar la investigación. Es un plan a 10 años que va a acelerar el desarrollo de la ciencia en información cuántica. Adicionalmente, ya estaban trabajando e invirtiendo en ello, pues agencias como el Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿verdad? La NIST, la Agencia Nacional la Fundación Nacional de Ciencia y la NASA ya estaban invirtiendo aproximadamente 250 millones de dólares al año. En el 2021, el doctor Lander, que es un asesor de la presidencia, mencionó esto que es muy importante, que se requiere fuerza de trabajo de alto nivel y que es necesario incluir y expandir programas como el K12. Es un programa que tiene en Estados Unidos. K12 significa que a partir del kindergarten hasta el 12º, que es como la preparatoria, ¿verdad? Integrar pues conocimiento pues de vanguardia, ¿verdad? Y en ese programa instalaron este programa que se llama Q12, que tiene que ver con la computación cuántica, con todas las tecnologías cuánticas. Bueno, aquí está un copy-paste del programa por los que quieran ingresar al sistema para verlo. A nivel privado se tiene más avance que a nivel gobierno, ya que distintas compañías estadounidenses pues han estado a la vanguardia de un inicio. Tal es el caso de IBM, Google, Rigetti, Intel, Microsoft y la compañía Quantum Exchange. En cuanto a IBM, pues se iniciaron en el 2000 con 3 qubits y actualmente tienen sistemas comerciales con 20 qubits, en laboratorio con 65 y haciéndolo de aproximadamente 125 qubits. Google en el 2018 anunciaron tener 72 qubits y tienen convenios con la compañía D-Wave, que es una compañía canadiense que actualmente tiene un computador cuántico de 2000 qubits y también con la NASA. Rigetti pues también está en el camino, ¿verdad? Tiene ahorita aproximadamente un computador de 128 qubits en el que están desarrollando y ya comercial pues tienen el de 31 qubits.
Intel de 49 qubits. Microsoft está trabajando también en una propuesta un poquito diferente a las otras, pero también en relación a computación cuántica. La compañía Quantum Exchange está trabajando en redes comerciales con criptografía cuántica para conectar los mercados financieros de Wall Street con centros de respaldo en New Jersey. Por otro lado, Japón está desarrollando redes neuronales cuánticas, pero no precisamente usando computadoras cuánticas. Ellos comenzaron trabajando con fibra óptica, amplificadores ópticos y un circuito de FPGA. Se dieron cuenta que mediante estos métodos pues les permitía un ahorro más o menos de 10 veces el ahorro de energía al hacer los cálculos, y pues se interesaron en la parte de ahorro de energía en el cómputo cuántico y en las tecnologías cuánticas. También están interesados en crear programas, ¿verdad? Y hacer computadoras. De hecho, en el 2017 destinaron $332 millones a gastarse en 10 años precisamente en computación cuántica. Tienen avances en comunicaciones cuánticas, lanzaron un satélite llamado SOTA. El Reino Unido en el 2013 anunció una inversión de $350 millones para el programa National Quest. Su objetivo es crear una comunidad cuántica en el gobierno, industrial y academia para situar el Reino Unido en la posición de liderazgo en el nuevo mercado multibillonario de las tecnologías cuánticas, con aplicaciones en defensa, comunicaciones seguras, mercados y sectores como dispositivos para medir el tiempo, sensores de gravedad, sistemas de posicionamiento, comunicaciones seguras, etc. Actualmente están coliderando varios programas con un enfoque académico importante. Han invertido más de $160 millones en 4 grupos de trabajo, que son sensores y metrología, procesamiento cuántico de imágenes, tecnología de información cuántica, tecnología de las comunicaciones cuánticas, y están operando desde el 2014 con 17 universidades y 132 compañías bajo el liderazgo de las universidades principalmente de Birmingham, Glasgow, Oxford y York. En Alemania, pues también están haciendo lo suyo, ¿verdad? Invirtieron 650 millones en programas a 5 años para gastarse en 2018, entre 2018 y 2022 en tecnologías cuánticas. Su objetivo, pues son estos 6 puntos principalmente, ¿verdad? Destacando, ¿verdad? Los rojos, como les mencioné. Pero bueno, en general son expandir la cartera de investigación en tecnología cuántica, crear redes de investigación para nuevas aplicaciones, establecer proyectos emblemáticos para industrias competitivas, asegurar la seguridad y soberanía tecnológica, esta es de suma importancia, conformar la cooperación internacional, involucrar a la ciudadanía alemana. El resto del mundo, como Canadá, Rusia, Francia, Dinamarca, Australia y otros países, vemos que también, ¿verdad? Todos tienen ya sus laboratorios y centros especializados de cómputo cuántico. Pues aquí destaca Canadá, que es uno de los primeros que comenzó desde el 2015 con una inversión de $1.5 billones, y son precisamente los que tienen una de las computadoras cuánticas pues, más potentes, con más qubits, aunque es de quantum annealing, ¿verdad? Pero pues, es potente, que se llama D-Wave, y de la compañía Xanadu, que está haciendo computadoras cuánticas con fotónica. En Latinoamérica, el país que destaca es Brasil. Ellos en el 2015 invirtieron $12.6 millones para tecnologías cuánticas. Crearon un laboratorio, ¿verdad? Que se llama Grupo de Computación Cuántica en el Laboratorio Nacional para Computación Cuántica, y su misión pues es desarrollar investigaciones originales en computación e informática cuántica. Otros países, pues en realidad pues no se encontró información acerca de planes gubernamentales con inversiones importantes para otros países latinoamericanos, incluyendo a México. Sabemos, ¿verdad?, de trabajos y de profesores que, al igual que un servidor, pues están trabajando y estamos interesados en cómputo cuántico. Hay grupos de investigación y todo, pero pues no es suficiente, ¿verdad? En México está CONACYT, que sí ha apoyado algunos proyectos de tecnologías cuánticas, y también instituciones públicas como el IPN, la UNAM, o las privadas como el Instituto Tecnológico Monterrey, pero no es suficiente. Para afrontar los retos que vienen, se requieren programas como el Q12, ¿verdad? Un programa gubernamental que nos prepare a nuestras nuevas generaciones desde el kinder hasta los posgrados. Es lo que realmente se requiere, ¿sí? Bueno, dicho lo anterior, ¿verdad? Vamos a platicar qué es la computación cuántica. Considero que
Para entender la computación cuántica es muy útil partir de lo conocido y hacer analogías para determinar ciertas similitudes y diferencias entre ambos paradigmas de la computación. En cómputo clásico, pues sabemos que la unidad mínima de información es el bit, ¿verdad? Lo relacionamos matemáticamente con valores 1 y 0 y físicamente pues con un estado o ausencia de algo, puede ser de una luz o que esté encendido o apagado, una energía eléctrica, un voltaje, pero tiene la característica de que ese estado en el que está siempre lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos medir y no cambia, ¿verdad? Ese es su estado. Entonces, también lo podemos relacionar con estar dentro o fuera de una caja, ¿verdad? Bueno, con varias cosas, ¿verdad? Que sean binarias. Todas las computadoras actuales se comportan o se pueden modelar con la máquina de Turing, la cual nos permite entender lenguaje binario y nos permite codificar caracteres entendibles para el humano, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Generar los programas de programación que nos permiten generar aplicaciones que conocemos actualmente. En contraste, en la computación cuántica, tenemos que la unidad mínima de información es el qubit. La computación cuántica pues está basada en la mecánica cuántica que describe el comportamiento de las partículas, ¿verdad? Por ejemplo, los electrones. Aquí tenemos un modelo idealizado, ¿verdad? Esto sabemos que pues no es real, pero sirve como una buena referencia de lo que es un átomo, ¿verdad? Y el estado 0 y el estado 1, que normalmente se usan en computación cuántica, ¿verdad? Para representar el qubit. Entonces, en cómputo cuántico, a diferencia del cómputo clásico, el estado de un qubit puede ser el estado 0, puede estar el estado 1 o una superposición en cualquier valor de estos estados. Nunca, no lo podemos ver. No se sabe en qué valor está. En el momento que lo vemos, equivaldría a medirlo y colapsaría a un estado clásico, ¿verdad? Entonces perdería su estado cuántico. Entonces, bueno, el qubit, ¿verdad? Matemáticamente se puede describir de esta forma, donde tenemos una probabilidad de que sea 0, una probabilidad de que sea 1. Entonces, esta probabilidad viene asociada, por ejemplo, de que sea 0, qué tan cerca está aquí pues a la órbita, ¿verdad? En donde tiene el valor 0, o qué tan cerca está la órbita en la probabilidad de 2, ¿verdad? En que tenga el valor 1, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de estar dentro o fuera de una caja, por ejemplo, pues aquí la probabilidad, si 1 es estar dentro de la caja, pues la probabilidad de que sea 0, pues básicamente sería 1, ¿verdad? A medida que se va acercando, aquí, por ejemplo, la probabilidad de que esté fuera de la caja es mucho mayor que la que esté dentro, y similarmente el que está aquí en tercer lugar, la probabilidad de que esté dentro es mucho mayor que la que esté afuera, y por último, el que está más clarito, pues la probabilidad de que esté adentro, pues prácticamente es 1, ¿verdad? Bueno, con estas ideas se codifican los circuitos cuánticos, ¿verdad? Se colocan los qubits y se generan los circuitos, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con el modelo que le llaman modelo de circuito, en donde básicamente se manejan con puertas cuánticas. Lo común es poner los qubits en estado de superposición para manejarlo mediante oráculos y circuitos cuánticos especialmente diseñados para que nos den las respuestas. Para entender un poquito mejor esto, vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Se tiene el problema de buscar un dato de 8 bits en un CB-byte. Esto pues nos genera un conjunto de 9.44 por 10 a la 21 combinaciones. Si esto lo tenemos en una base de datos no estructurada y suponemos, ¿verdad?, que el proceso de buscar un dato en esa base de datos no estructurada tarda 1 milisegundo. Voy a poner el láser, me fijé que no lo tenía así. Tarda 1 milisegundo. Entonces tendríamos que, con una computadora cuántica, no cuántica, ¿verdad? Ese proceso de búsqueda pues nos podría tardar 299.340 años, ¿verdad? Millones de años, ¿verdad? O sea, es algo no viable, ¿verdad? Porque es gigantesco el tiempo, ¿verdad? En promedio, ¿verdad? Si decimos que tardar la mitad del tiempo, pues sigue siendo no viable, porque es una cantidad de años pues que no tiene ni caso prácticamente mencionarlos, ¿verdad? A diferencia, ¿verdad? En el cómputo cuántico, ¿verdad? Suponiendo, ¿verdad?, que ese proceso tarda el mismo milisegundo, que es un valor en cómputo cuántico, pues no realista, ¿verdad? Porque pues son mucho más rápidas. Por ejemplo, si son de fotónica, las computadoras cuánticas, pues las velocidades son muy cercanas a la luz, ¿verdad?
Entonces, ese proceso, simplemente, pero tomando ese dato así, ¿verdad? Comparativo, simplemente por el hecho del algoritmo, por ejemplo, el de Grover, ¿verdad? Que al manejarse con qubits y manejarse con todos los conceptos de la mecánica cuántica, tengo eco. Ajá, gracias, me estaba confundiendo el eco, gracias. Al manejarse con los conceptos de la mecánica cuántica, se reduce ese tiempo a 2.42 años, lo cual ya podemos considerar que es un tiempo viable para buscar una solución, pero se sabe, ¿verdad? De Google, ¿verdad? Y de otros reportes científicos que hay, que una computadora cuántica pues es aproximadamente 158 millones de veces más rápida que la supercomputadora más rápida en el mundo, ¿verdad? Tomando ese factor, ¿verdad? Pues podríamos tener una respuesta en un segundo, ¿verdad? Si le ponemos otros tiempos, si le cargamos otros tiempos, póngale un minuto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va de este tiempo, ¿verdad? A este tiempo, ¿sí? Entonces, pues realmente el cómputo cuántico nos viene a traer, ¿verdad? Soluciones a problemas que no son problemas que esté imaginando, ¿no? Si son problemas reales, ya los comentaron en otras pláticas, problemas de Big Data, ¿verdad? Que en la actualidad, pues tener un CB pues es común, pero lo peor es que para el 2025, ¿verdad? Se espera que la cantidad de información mundial alcance los 175 zettabytes. Entonces, pues es una cantidad de información gigantesca. Se sabe que toda esta cantidad de información, pues no va a ser posible manejarse con las técnicas actuales, aunque van a seguir funcionando, pues eso, pues indiscutiblemente, ¿verdad? Y también las computadoras, ¿verdad? Supercomputadoras, por más potentes, pero van a ser ineficientes para buscar ese tipo de información en bases de datos no estructurada. Entonces, todo esto motiva la investigación por este tipo de tecnologías. El poder del cómputo cuántico puede verse con esta analogía, ¿verdad? Una base de datos no estructurada se puede comparar con la búsqueda de una aguja en un pajar. Puede ser que la aguja esté aquí y nosotros estamos un ladito. Como no hay una guía hacia dónde dirigirse, no es como el caso de buscar optimizar una función donde estamos siguiendo por ejemplo, un gradiente o algo o otro método de búsqueda, pues entonces puede ser que nos despistemos y nos vayamos para otro lado, ¿verdad? Puede haber soluciones alternas como quemar el pajar, ¿verdad? Pero en el caso de la información, pues no tiene caso, pues no tendría sentido destruir la información. Podríamos usar cómputo paralelo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos muchos trabajadores buscando la solución, pero puede ser tan grande el pajar, ¿verdad? Como los 175 zettabytes que les mencioné, pues que todas las personas del mundo, ¿verdad? Todos los trabajadores que haya, no alcanzarían a buscar de forma eficiente. Entonces, bueno, esta imagen que está aquí, ¿verdad? La usan mucho para comparar el algoritmo de Grover con respecto a este otro tipo de búsquedas, ¿verdad? Mencionan que el algoritmo de Grover es como tener un imán y irlo aplicando en diferentes partes del pajar, y eso en paralelo, ¿verdad? Hará las veces de búsqueda de una forma más eficiente, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Pues básicamente funciona y basa su poder en dos principios, ¿verdad? La superposición cuántica y el fenómeno de interferencia. Por ejemplo, si tenemos n qubits, esos n qubits nos permiten representar 2 a la n estados. Esa es otra característica de la computación cuántica, que podemos compactar la información. Por ejemplo, con 10 qubits podemos representar lo que sería 2 a la 16 bits normales, toda esa información. Entonces, si esos n qubits los metemos pues se fue. Si esos 16 qubits los metemos a un algoritmo cuántico, por ejemplo, aquí hablando de las búsquedas no estructuradas al algoritmo de Grover, ¿verdad? Lo metemos al algoritmo de Grover. Entonces, el algoritmo de Grover, la idea básica, ¿verdad? Es generar, ¿verdad? Una lógica, ¿verdad? En conjunto con el algoritmo que va a hacer, ¿verdad? Que tengamos formas o funciones de ondas constructivas y destructivas. Las funciones de onda o las formas de onda destructivas van a ir anulando las no soluciones, y las constructivas van a ir marcando la solución
que deba hacer, ¿verdad? Va a ir encontrando las formas de las soluciones de tal forma que pues en el transcurso del tiempo, dependiendo de las etapas que se necesitan, ¿verdad? Se necesitarán tantas etapas del oráculo de Grover como lo indica esta fórmula, vamos a encontrar la solución de forma indiscutible, ¿verdad? ¿Sí? Por favor, cierran el micrófono, ¿alguien lo abrió? El micrófono, por favor, lo cierran. En este acetato que tenemos aquí, podemos, bueno, gracias. Esta lámina que tenemos aquí nos muestra información bastante interesante de lo que, de un poquito del pasado, de lo que tenemos y de lo que está por venir en cuanto a qubits y computadoras cuánticas. En el eje vertical tenemos el número de qubits y aquí en el eje horizontal los años. Por ejemplo, aquí esta línea verde nos marca el límite de los simuladores, de lo que se podía hacer con simulación en computadoras clásicas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en las necesidades en cómputo cuántico de química cuántica, de aprendizaje máquina, ¿verdad? Que esta nos interesa a nosotros. Y, por ejemplo, para criptografía, etcétera, ¿no? Si vemos en esta línea, dice computadoras adiabáticas, estas son computadoras como la D-Wave. Podemos ver, ¿verdad? Aquí que más o menos desde el 2000, ¿qué será? 2015, ya estas computadoras eran capaces de resolver problemas de aprendizaje máquina con las computadoras que estamos manejando como IBM, etcétera. Se vislumbra aquí que más o menos para el 2023, ¿verdad? Si estamos manejando qubits físicos, ¿sí? Y si estamos manejando qubits lógicos, pues dependiendo, ¿no? Si tenemos una relación 10:1 o una relación 100:1 o una relación 1000:1, pues este tiempo pues tendremos que esperar más, ¿verdad? Esto de la relación y de los qubits físicos y lógicos tiene que ver con la corrección de errores, ¿sí? Por ejemplo, aquí se estima que para corregir un qubit, ¿verdad? Se necesitan 10 qubits, entonces es una relación que existe, ¿sí? Entonces, con 1000 qubits, los expertos, ¿verdad? En el diseño de cómputos cuánticos estiman que va a haber una corrección bastante buena, ¿verdad? Y les va a dar una gran fidelidad a las computadoras cuánticas. Pero pues para que eso suceda, pues tendríamos que esperarnos más o menos para el 2035, a lo mejor 2040, ¿verdad? Más o menos. Bueno, pero eso no quiere decir, ¿verdad? Que no podamos estar trabajando en las tecnologías cuánticas y aprovechando el poder de estas computadoras. De hecho, ya se está haciendo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, de IBM, ¿verdad? Más o menos cómo se ha ido desarrollando en el transcurso de los años. Para el 2023, 1121 qubits, bastante buenos para trabajar con qubits físicos, ¿sí? Y están pues en el camino de construir millones de qubits, ¿verdad? Porque se estima que una computadora ya funcional 100% al equivalente de lo que tenemos ahorita en cómputo clásico, pues requiera millones e incluso hasta billones de qubits, ¿sí? Esos son los requisitos. Ahora, la tercera parte de la plática trata de cómo nos visualizamos nosotros en CITED y los trabajos de investigación en un contexto internacional. Recientemente nos vimos en este listado. Es un listado que publica una compañía, ¿verdad? Que hace este reporte, Quantum Computing Reports. En esta página ustedes pueden encontrar información muy importante de todo lo relacionado con cómputo cuántico, noticias, etcétera, ¿verdad? Pero también van a encontrar todas las universidades que están trabajando en cómputo cuántico, ¿verdad? Nos sorprendió, ¿verdad? Ver que éramos la única universidad, ¿verdad? En particular CITEDI, que estábamos en el listado, ¿sí? No sé exactamente en qué se basaron. Nosotros lo atribuimos a que sacamos este special issue y posiblemente alguien nos visualizó de ahí, ¿verdad? Y pues yo recibí un correo y mandé la información de nuestro centro. Este special issue es un call for paper, ¿verdad? Precisamente para publicar artículos referentes a cómputo cuántico inteligente y deep learning, ¿sí? Ya ahorita se cerró, ya ahorita estamos en la etapa de decisión.
las publicaciones van a salir para el próximo año. Bueno, ahí estoy, ¿verdad? Nosotros, en el grupo de trabajo comenzamos a trabajar en cómputo cuántico aproximadamente en el 2013. Comenzamos, ¿verdad? Con el primero que estuvo trabajando en estas tecnologías fue mi estudiante Agelet. Con él hicimos una tesis de maestría. Lo primero que hicimos, ¿verdad? Que pues para entender todo, porque pues éramos novatos, ¿verdad? Comenzamos de una manera muy inocente. O sea, comenzamos con MATLAB y descargamos un programa que se llama Quack, no sé si todavía esté disponible, y con él comenzamos, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer optimización, pues porque era el área que siempre nos ha interesado, y pues vimos que no era suficiente, ¿verdad? Estaba muy lento, así como venía el Quack original, pues no nos funcionaba para hacer un algoritmo genético cuántico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la primera opción que dijimos, bueno, pues vamos a modificar este Quack, ¿verdad? Y lo vamos a pasar a que lo ejecute una GPU. Bueno, pues eso fue un avance, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Pudimos optimizar, ¿verdad? Funciones de una variable y hacer algunos experimentos que nos ayudaron a comprender un poquito mejor todo esto, y logramos esta publicación en un libro de Springer. Posteriormente mejoramos el algoritmo, ¿verdad? El Quack en GPU, ¿verdad? De MATLAB, y lo pasamos a dos variables y también publicamos los resultados, ¿verdad? Pero pues nos dimos cuenta, ¿verdad? Que era ineficiente de por sí, ¿verdad? Pues el cómputo cuántico no está destinado a ejecutarse en un simulador, es para hacerse una computadora cuántica, pero menos en MATLAB, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos, verdad? Pues hay que buscar otras opciones. Y buscamos, ¿verdad? Incluso la de IBM, pero también las sentimos en ese tiempo, en esos años, muy lentas. Entonces dijimos, no, pues tenemos el conocimiento de los GPU, de la programación y todo eso, pues vamos a hacer nuestro propio simulador. Y lo hicimos, ¿verdad? Entonces esa fue precisamente la tesis del estudiante Geles Rivera. Y a partir de ahí hemos estado trabajando en lo que es metaheurísticas cuánticas, procesamiento cuántico de imágenes, aprendizaje máquina cuántico y procesamiento con sistemas cuánticos clásicos. Este artículo, ¿verdad? Que es una propuesta de algoritmo evolutivo de optimización cuántica, lo comenzamos a trabajar precisamente con Agelet y luego lo fuimos mejorando hasta el punto que lo ejecutamos en el simulador, también lo probamos en el simulador de IBM. Con el simulador nuestro pues fue mucho mejor porque es mucho más rápido que el otro, nos entrega las respuestas y es compatible con el otro simulador, ya que realiza pues obviamente pues las mismas operaciones. Entonces logramos esta publicación en una revista de Nature que se llama Scientific Reports, y pues ahí lo publicamos, ¿verdad? Ahí les dejo la información para que la vean y si les interesa lo puedan consultar. Posteriormente, ¿verdad? Surgió, ¿verdad? La curiosidad de analizar todos los algoritmos cuánticos inspirados que había en cuanto a cómputo evolutivo y ver cuáles era posible rescatar para traducirse a una computadora cuántica, ¿verdad? Pues cuáles eran las ventajas o las deficiencias, ¿verdad? O posibles beneficios de hacer esta traducción. Entonces, en esta publicación es una revisión precisamente de todas esas metaheurísticas que cubren estos grandes grupos, ¿no? Quantum Inspired Evolutionary Algorithms, donde se analizaron algoritmos como el Quantum Genetic Algorithm, el Genetic Quantum Algorithm, el Quantum Evolutionary Algorithm. Todos los nombres se parecen, ¿verdad? Inclusive el del nuestro, Quantum Inspired Acronymic Evolutionary Algorithm. Propuestas también de optimización por Swarm, ¿sí? Como el Firefly Algorithm con PCO, algoritmos de evolución social, algoritmos cuánticos multiobjetivos y otros tipos de algoritmos como el algoritmo gravitacional. Entonces, en esta publicación hacemos un análisis de estos algoritmos y de ventajas, desventajas, posibilidades de pasarse, ¿verdad?, a la computadora cuántica, ¿sí? Siguiendo con la misma línea de investigación, ¿verdad? Recientemente tenemos aceptado para publicarse en el 2022 en una revista JCR este trabajo, ¿verdad? El cual sí fue probado en la computadora cuántica de IBM.
es un trabajo de optimización. Estamos optimizando algunas funciones clásicas. Entonces, este trabajo, es como les mencioné, ¿verdad? Se hace una comparación con las metaheurísticas clásicas, con los otros algoritmos cuánticos, etcétera, ¿verdad? Y se obtienen valores estadísticos que dejan ver las posibilidades de utilizar eficientemente esta tecnología, ¿verdad? Este trabajo que estoy mencionando aquí, pues mi estudiante Enrique Ballinas lo va a explicar a detalle dentro de 2 pláticas más, pero trata de asignación de recursos mediante cómputo cuántico, en especial para este programa, el problema de la mochila. En cuanto a procesamiento de imágenes, esta tesis, ¿verdad? Una tesis, la detección de microcalcificaciones de la obra doctor Joshua Rubio. Estuvo trabajando durante toda su maestría y su doctorado en detección de microcalcificaciones basadas en procesamiento cuántico de señales. Su objetivo era demostrar que mediante algoritmos de inspiración cuántica es posible detectar microcalcificaciones en el seno de una mejor forma, ¿verdad? A como se realiza utilizando técnicas convencionales. Esto sale a raíz de que ya había habido otras investigaciones en cuanto a imágenes y procesamiento cuántico de señales aplicado a imágenes donde demostraban su efectividad, pero no habían sido aplicadas a la detección de microcalcificaciones, ¿verdad? Bueno, pues la idea, ¿verdad? Así a grosso modo, se tiene el seno, ¿verdad? Es un área bastante difícil de identificar en las microclasificaciones, pues porque son muy diminutas, incluso hasta los doctores expertos a veces batallan, ¿verdad? Porque no nomás es identificar los puntos, sino hay que identificar ciertos cúmulos y ciertas formaciones, ¿verdad? Para saber si es benigna o maligna. Entonces, de ahí salen 2 propuestas, 2 algoritmos, ¿verdad? Uno para análisis de estas mamografías mediante imágenes binarias y otra mediante escala de grises, ¿verdad? En las binarias se usó un detector de imágenes cuántico y un algoritmo de autómata celular para la reconstrucción de las microcalcificaciones. Se obtenía la salida. En el de imágenes en escala de grises, también se utiliza un detector de cuántico para detección de mamografías y una etapa de autómata celular para el aislamiento y una para la reconstrucción. Bueno, este es el equivalente a esta. Y finalmente se obtiene la salida. Los resultados que obtuvimos aquí, pues bueno, así rápidamente, ¿verdad? Tenemos las microcalcificaciones, podemos aislar la salida. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿verdad? Las diferentes etapas. Este es para la binaria. En escala de grises, podemos ver que se detecta un poquito mejor. Y pues hay mucho que platicar de este proyecto. Es un proyecto muy interesante y pues realmente, pues si ustedes gustan, se los puedo platicar a detalle, ¿verdad? Pero pues sí se requeriría una plática especial para este proyecto. Finalmente, pues este trabajo se publicó en esta revista, es una revista también JCR, Information Science. Aquí está el nombre, ¿verdad? Por los que estén interesados en consultarlo. En aprendizaje máquina cuántico y procesamiento con sistemas cuánticos clásicos lo puse junto porque están bastante relacionados. En este libro, ¿verdad? Que es un libro relativamente nuevo, creo que es del 2019. Publican esta tabla que es bastante interesante, ¿verdad? De los algoritmos de aprendizaje máquina, algunos algoritmos de aprendizaje máquina. Bueno, aquí está su referencia bibliográfica. Si utilizan el algoritmo de Grover, por ese motivo es el algoritmo que les traté de explicar. Les traté de explicar porque realmente se lo expliqué muy superficialmente porque pues ese algoritmo pues tiene mucha profundidad, ¿sí? Tiene muchas cuestiones matemáticas que hay que detallar. El speed up que se obtiene, si se usó información cuántica o no, si fue publicado en un journal de relevancia o no, y si ha sido implementado, ¿sí? Podemos observar, ¿verdad? Que
Muchos de ellos utilizan precisamente el algoritmo de Grover, están marcados aquí. En todos hay un speed up significativo, en algunos cuadrático, en otros exponencial. En unos sí utilizaron datos cuánticos, otros no, pero todos son programas cuánticos. Muchos de ellos en esta época que salió el libro aún no habían sido publicados en revistas importantes, ¿verdad? Estaban en proceso los trabajos de investigación y también no habían sido implementados, ¿sí? O sea, pues aquí hay mucha tela de dónde cortar en investigación. Nosotros en lo particular estamos trabajando en esta área de inteligencia artificial en lo que es detección mediante cómputo cuántico de señales electroencefalográficas para imaginería motora. Esta es una tesis de maestría que está trabajando nuestra estudiante Cintia Olvera de doctorado. Y la idea pues es explorar estas técnicas, su viabilidad, ¿verdad? Para ver si estos problemas, ¿verdad? De aplicación encuentran una mejora, ¿verdad? Al aplicarse el cómputo cuántico. Y también, ¿verdad? Si encuentra una mejora al usar técnicas híbridas ejecutadas en dispositivos NIS, que es la tecnología cuántica con la que se puede contar en la época actual. Se han abordado varios métodos de solución, ¿verdad? Uno, pues el más fácil de explicar, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Pues es el de las redes neuronales cuánticas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos una neurona artificial, pues tenemos su entrada, sus pesos, su combinador lineal, su unidad de activación, ¿verdad? Y acá a la derecha tenemos algo equivalente, ¿verdad? Pero bueno, con una entrada que es un qubit, ¿verdad? Su compuerta de rotación, ¿verdad? Su compuerta cuántica y su salida, ¿verdad? Aquí este clasificador, ¿verdad? Pues es capaz de clasificar en dos clases, ¿verdad? En contraste, ¿verdad? Con un qubit que clasificando, ¿verdad? Internamente, ¿verdad? Cuando pertenece a las capas ocultas puede clasificar en varias clases, ¿verdad? En 4 o 6, ¿verdad? En varias clases. Este qubit, ¿verdad? Se puede representar mediante esfera de Bloch, ¿verdad? Así se conoce, ¿verdad? Donde el polo norte representa el 0, el polo sur el 1 y los diferentes valores que cobra al ir de un polo al otro son los estados de superposición cuántica, ¿sí? Esos estados son los que se aprovechan para hacer la identificación. Aquí tenemos una red neuronal muy general de forma clásica y aquí el equivalente en forma cuántica. Tenemos el registro de entrada en qubits, tenemos el circuito cuántico, ¿verdad? Podemos ver que toda la entrada está entrelazada y tenemos circuitos de rotación, ¿verdad? En donde los ángulos, precisamente este ángulo, ¿verdad? Es el que se va a optimizar y que va a ser las veces de las tetas, de los pesos, ¿verdad? Es sobre el que se trabaja para hacer la optimización y finalmente realizar la clasificación que se desea. Hay muchas propuestas de trabajo de estas, pues una es esta, ¿verdad? Tener un sistema clásico, de la parte intermedia, un sistema cuántico en donde le estamos proporcionando un estado y ese estado se está optimizando en la forma que les indiqué anteriormente, ¿verdad? Y esa optimización o esa clasificación, aprovechando toda esa características del cómputo cuántico, reinsertarlas, ¿verdad? A un sistema clásico para finalmente obtener una respuesta. Otra es esta, ¿verdad? Que a mí me interesa bastante, ¿verdad? Y estamos pues todavía en proceso de análisis y de ver cómo la implementamos, ¿verdad? Consiste en que se tiene una red neuronal con varias etapas, ¿verdad? Donde una etapa es una parte convolutiva, ¿verdad? Entonces, los filtros que se tienen en esta parte, ¿verdad? Irlos sustituyendo por filtros cuánticos. Es un circuito variacional, ¿verdad? Entonces, estos valores se van a procesar cuánticamente y se van a ir reinsertando sus resultados, ¿verdad? Al sistema, ¿sí? Podemos ver en este trabajo, ¿verdad? Que los resultados que obtuvieron esos investigadores son bastante buenos. Si pueden observar aquí, lo rojo y lo verde corresponden a los resultados en cuánticos
podemos ver que en cuanto a iteraciones, hubo una convergencia al valor óptimo más rápida, y independientemente de que la computadora cuántica es más rápida, además requirió menos iteraciones para hacer la convergencia. Aquí también, ¿verdad? Podemos ver lo mismo. Y esta última gráfica que está aquí, ¿verdad? Todos son modelos cuánticos, pero aquí la diferencia es el número de filtros de este tipo que se está utilizando en la capa convolucional. Lo que nos está diciendo básicamente es que mientras más filtros tengamos, mejores son los resultados. Y como comentarios finales, pues a muchas personas se les figura decir que a 30 años tener que esperar para tener una computadora cuántica 100% funcional y equivalente a lo que tenemos ahorita es mucho tiempo, pero pues tenemos que recordar que lo que conocemos en la actualidad comenzó en el 46, cuando se creó la primera computadora, y tuvieron que transcurrir 11 años para que se creara el primer lenguaje de programación, que fue el Fortran. Y eso, pues, 3 años después destapó, ¿verdad?, lo que es el mercado de las computadoras. Ahí explotó. Transcurrieron 39 años más para que en el 96 IBM pusiera en el mercado su primer procesador multinúcleo. 2 años más para que la compañía Voodoo lanzara al mercado la primera tarjeta de GPU, y 11 años más para que la compañía D-Wave lanzara al mercado su primera computadora cuántica. Todo esto nos da un total de 75 años. Sin embargo, no tuvimos que esperar 75 años o vamos a ponerle 50 años, por ejemplo, para utilizar las computadoras que actualmente conocemos, ¿no? Prácticamente desde los 50, 60 estamos usando computadoras, ¿verdad? En sus diferentes etapas y con sus distintivas limitaciones, pero se han estado usando. Lo mismo está pasando con cómputo cuántico, es lo mismo, ¿verdad? No hay diferencia, es un camino que se está siguiendo, ¿verdad? Pero pues todo camino, como dicen, tiene su fin, pero también tiene sus charcos, ¿verdad? Los largos caminos tienen sus charcos, entonces seguramente pues va a haber ahí sus pantanos en donde se estanque un poquito, pero eventualmente con la comunidad científica pues les encontrarán las soluciones correspondientes, ¿sí? Se dice que el cómputo cuántico nace en la cuarta revolución industrial en forma conjunta con todas estas tecnologías que son la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, el big data, el cloud computing, los vehículos autónomos y bueno, la computación cuántica, ¿verdad? Pero también los expertos dicen que esta computación cuántica va a detonar la quinta revolución industrial. Y ustedes saben lo que pasa cuando hay una revolución industrial, ¿verdad? Todo cambia, ¿verdad? Cuando ocurrieron las primeras revoluciones, se tenían los oficios, por ejemplo, de faroleros, sale la luz y ya esos oficios dejan de existir, ¿verdad? Ya era alumbrado eléctrico. Viene la máquina de vapor, la gente que se dedicaba a componer carretas, pues pierde sus trabajos. Viene los motores de gasolina, la gente que se dedicaba al carbón y atizar los aviones, los barcos y toda la maquinaria que usaba carbón en aquel tiempo, pues también pierde importancia. Vienen las cintas magnéticas, la gente que se dedicaba a perforar tarjetas pierde sus trabajos. Entonces, seguramente, ¿verdad? El cómputo cuántico, ¿verdad? A medida que va evolucionando, va a ir revolucionando todo y muchas cosas, ¿verdad? Y muchas nuevas profesiones van a ir emergiendo, ¿sí? Entonces hay que estar preparados tanto como país, como bueno, instituciones, y también como individuos. Hay que ir estando preparados para afrontar esta tecnología, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Que definitivamente les va a tocar. Sí, China es líder en computación cuántica, pero también destaca en lo que es inteligencia artificial, energía nuclear, exploración espacial, genética. Y estos campos son fundamentales y pues definitivamente van a definir, ¿verdad?, los próximos años nuestra civilización. El resto del mundo, principalmente los países desarrollados, están invirtiendo
a nivel gubernamental en el futuro de la educación en las tecnologías cuánticas, pues faltaría ver qué estamos haciendo nosotros, particularmente en CITEDI. Pues tenemos nuestro grupo de investigación interesado en cómputo cuántico. Estamos haciendo labores como esta, ¿verdad? Y haciendo diseño yo sé que ando limitado en tiempo, ¿verdad? Perdón. De este tipo de investigaciones, ¿verdad? Pero también ofrecemos en estos campos tesis de maestría, tesis de doctorado, y les quiero comentar pues que estamos abiertos para la colaboración interinstitucional y para el desarrollo de cómputo cuántico en general en las tecnologías cuánticas. Prepararse en la ciencia que va a producir la tecnología que está por venir es una muy buena inversión para los estudiantes, como les mencioné, y pues es una parte donde aún los trabajos no están saturados, ni siquiera en los países, ¿verdad? Que ya están invirtiendo y que tienen gran avance en las tecnologías cuánticas. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Quedo aquí al pendiente de cualquier pregunta o duda que tengan. Sí, muchas gracias, doctor. Ya estamos un poquito excedidos del tiempo, pero vamos a pasar la pregunta de Vincent Ademola. Dice, gracias, doctor Ross, por dejarnos conocer más acerca del cómputo cuántico. Y pregunta, en el desarrollo del cómputo cuántico, ¿qué ha sido el mayor reto, el hardware o el software? ¿Y por qué? Bueno, pues cada parte tiene su lugar, ¿verdad? El hardware surge a raíz de la teoría del cómputo cuántico, ¿sí? Cuando el físico Feynman se da cuenta que hay ciertos fenómenos físicos de la mecánica cuántica que son imposibles de simular con una computadora clásica, por ejemplo, como lo es la teletransportación y otros fenómenos que se dan a nivel cuántico. Entonces surge la idea, ¿verdad? De las matemáticas, bueno, ya existían las matemáticas cuánticas porque son las que rigen la mecánica cuántica, ¿verdad? Pero surge la idea de tener un computador cuántico, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues van haciendo, ¿verdad? En la comunidad científica, ¿verdad? La idea de crear computadoras cuánticas. ¿Sí? Y sobre eso que menciona, también pregunta Vincent, ¿cómo se relaciona el cómputo cuántico con la mecánica cuántica? Bueno, el cómputo cuántico usa la mecánica cuántica, básicamente, pues es mecánica cuántica aplicada, ¿sí? Gracias, doctor. ¿Tiene apagado su micrófono? Ah, ok. No lo tengo. Es que se dejó de escuchar, pero le voy a pedir por favor si deja de compartir su pantalla para hacer entrega de su reconocimiento. Al igual con las anteriores presentaciones, si a alguien le quedó alguna pregunta y que quiera hacer, lo podemos retomar al final de las conferencias. Y CITEDI IPN otorga el presente reconocimiento a Óscar Humberto Montiel Ross por haber impartido la conferencia Avances en la investigación en cómputo cuántico inteligente en CITEDI en el marco del evento Ciencia Abierta, Avances y Retos en Computación en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital el día 2 de diciembre de 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma nuestro director, el doctor Julio César Rolón Garrido. Muchas felicidades, muchas gracias, doctor. Igualmente, muchas gracias a todos.